Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Gracias por regalarme su like y por suscribirse a mi canal. Hoy en esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer a crochet esta linda chaquetita para una bebé de más o menos 12 a 18 meses. La semana pasada les mostré cómo tejer el chalequito y les mencioné de que íbamos a agregarle mangas para hacerla en una linda chaquetita. Así es que aquí está. Si quieren ver la versión del chalequito, aquí a un lado, si presionan la ovejita, los llevará donde están todos mis videos en español. También esta chaquetita la pueden tejer más grande o más pequeña, desde un bebé de 3 a 6 meses hasta más o menos 24 meses. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar cómo la pueden tejer más grande o más pequeña. También al final del video les dejo las medidas, así es que sin más que decir, les enseño cómo se hace y gracias por ver y suscribirse a mi canal. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 5.5 milímetros y estoy usando esta lana de número 4. Esta es la lana que estoy usando, se llama Brava Worsted Weight. Esta es una lana número 4. El grosor de esta lana es de 4 milímetros. También voy a usar esta lana también en este color rojo y en este color rosa pálido. Ahora ustedes pueden usar cualquier tipo de lana que tenga un grosor de 4 milímetros. Ahora aquí para empezar tengo 51 cadenas. Si ustedes quieren hacer este suéter más grande o más pequeño, el múltiplo de la cadena de base es múltiplos de 2 más 1. Pues bueno, aquí para empezar, en la segunda cadena después del gancho voy a hacer un punto bajo en la siguiente cadena y así voy a continuar haciendo nada más un punto bajo en cada una de las cadenas. Al final de esta primera vuelta voy a tener 50 puntos bajos. Continúen y nos vemos al final. Estoy al final de la primera vuelta, tengo 50 puntos bajos. Ahora para la segunda vuelta hacemos 2 cadenas y giramos. Ahora aquí lo que vamos a hacer es me voy a saltar el primer punto bajo, este que está aquí, y en el segundo, aquí voy a hacer otro punto bajo. Una cadena, me salto un punto bajo y en el siguiente otro punto bajo. Cadena, me salto un punto bajo y en el siguiente punto bajo, me salto uno y en el siguiente punto bajo. Así voy a continuar. No se les olvide hacer una cadena, saltarse un punto bajo aquí abajo y en el siguiente se hace el punto bajo, cadena. Y así vamos a continuar hasta terminar esta segunda vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de esta segunda vuelta, tengo una cadena aquí y 2 puntos bajos aquí al final. Vamos a hacer un punto bajo aquí al final, pero lo que voy a hacer es, voy a también introducir el nuevo color. Voy a usar este color rojo, así es que voy a poner los dos hilos así juntos y voy a jalar una lazada con los dos colores, miren, el gris y el rojo. Y voy a cerrar este último punto bajo. Ahora voy a dejar de usar el color gris y con el color rojo voy a hacer 2 cadenas, 1, 2. Ahora el color gris aquí lo podemos jalar para que se cierre ese punto, perfecto. Y ahora vamos a girar. Ahora dentro de cada uno de los espacios de cadena vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a meter el gancho ahí y vamos a hacer un punto bajo, una cadena, un punto bajo, cadena, y de nuevo en el siguiente espacio de cadena voy a hacer punto bajo, cadena, punto bajo, cadena. Me salto al siguiente espacio de cadena y voy a hacer lo mismo. Punto bajo, cadena, punto bajo, cadena. Ahí está. Estamos haciendo una cadena de separación entre cada punto que hacemos. Miren, estamos haciendo estos puntos V de puntos bajos. Ahí está. Así es como vamos a continuar para esta tercera vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de esta tercera vuelta y tengo un total de 24 grupos de puntos bajos. Estos grupitos que se miran aquí son 24 en total. Ahora aquí para terminar voy a irme aquí al final. Miren, voy a pinchar aquí esta cadena. Aquí no se les vaya a olvidar hacer una cadena. Y vamos a meter el gancho aquí donde está esta última cadena. Voy a dejar de usar este color rojo, ya lo corté. Y voy a introducir este segundo color. Y vamos a jalar estas dos lazadas así, miren. Y con el color rosa, ahora voy a cerrar este último punto bajo. Ahí está. Ahora aquí para la cuarta vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. En este primer espacio que tengo aquí de cadena, miren que fue el último que hicimos, ahí voy a meter el gancho y voy a hacer un punto bajo, una cadena. En medio de los dos
puntos que tenemos aquí tenemos una cadena. Ahí voy a meter el gancho y voy a hacer un punto bajo, una cadena. Ahora tengo el siguiente espacio de cadena y voy a hacer punto bajo, cadena, y en medio de los siguientes dos un punto bajo, cadena. Aquí ya no voy a seguir con estos hilos porque ya se escondieron aquí lo suficiente, así es que voy a continuar y en cada espacio voy a hacer un punto bajo, cadena, punto bajo en medio de estos dos, cadena, punto bajo, cadena, punto bajo en medio de estos dos, cadena, y así voy a continuar hasta terminar esta cuarta vuelta. Así es como se mira de este lado y así es como se mira de este otro lado. Continúen y nos vemos al final de esta cuarta vuelta. Estoy al final de esta cuarta vuelta. Aquí tengo una cadena para terminar. Me voy a ir aquí encima de este último punto, miren. Y aquí lo que voy a hacer es voy a introducir el color gris. Aquí en esta vuelta no lo había cortado, así es que vamos a agarrar las dos lazadas así. Las vamos a traer hacia el frente y con el color gris ahora voy a cerrar este último punto bajo. Ahí, miren. Ahora con el color gris voy a hacer dos cadenas y voy a girar. Aquí en esta vuelta lo que vamos a hacer, miren, en cada espacio de cadena aquí vamos a hacer un punto bajo, cadena, nos saltamos al siguiente y hacemos punto bajo, cadena, punto bajo, cadena en el siguiente, y así es como vamos a continuar para esta vuelta. Miren, punto bajo, cadena en cada uno de los espacios de cadenas que hicimos en la vuelta anterior. Y ahí está, así es como voy a continuar. Continúen y nos vemos al final de esta quinta vuelta. Estoy al final de esta quinta vuelta. Aquí al final no se les olvide hacer una cadena. Vamos a irnos encima del último punto bajo. Ahora aquí vamos a introducir el color rojo de nuevo. Y vamos a unir los dos colores así. Y vamos a jalar una lazada con los dos colores. Y con el color rojo aquí voy a cerrar este último punto bajo. Ahí está. Ahora voy a hacer dos cadenas. Una, dos. Jalamos el color gris para que se cierre ahí. Vamos a girar. Y aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos en estas últimas dos vueltas. En cada espacio vamos a hacer un punto bajo, cadena. Me salto al siguiente espacio, hago punto bajo, cadena. Y así voy a continuar. Es lo mismo que hicimos en las últimas dos vueltas. No hemos aumentado aquí. Ahí está. Así es que continúen así. Y nos vemos al final de esta vuelta número 6. Estoy al final de esta vuelta número 6. Aquí tengo una cadena para terminar. Voy a meter el gancho aquí en este último punto. Y con los dos colores, este rosa que no habíamos cortado el hilo, vamos a agarrar aquí los dos colores y vamos a jalar una lazada. Ahora con el color rosa voy a cerrar el punto bajo aquí. Miren, ahí está. Ahora con el color rosa voy a hacer dos cadenas y voy a girar. En esta vuelta vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer un punto bajo en este primer espacio de cadena, una cadena, y en el siguiente espacio punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, y así voy a continuar por esta vuelta número 7. Miren, ahí está. Es lo mismo que hemos hecho en las últimas 3 vueltas. 1, 2, 3, y esta va a ser la cuarta vuelta que estamos haciendo así. Punto bajo, cadena en cada uno de los espacios de cadena. Miren, así es como se está mirando. Bueno, continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de esta vuelta número 7. Aquí al final no se les olvide hacer una cadena. Para terminar esta vuelta vamos a meter el gancho aquí donde tenemos las dos cadenas y aquí tenemos el color gris pendiente. Vamos a jalar una lazada con los dos colores así, miren, y vamos a cerrar el punto bajo con el color que sigue. En este caso es el color gris. Ahí cerramos el último punto bajo. Ahora, en las últimas 4 vueltas que hemos terminado, miren, 1, 2, 3, 4, hemos tenido un total de 50 puntos bajos. No estoy contando el espacio de cadena, sino que estoy contando el último punto bajo que hacemos, luego todos estos puntos bajos y las dos cadenas que hacemos al inicio que cuentan como un punto bajo. Ahora, con este color gris para la vuelta número 8 voy a hacer dos cadenas y voy a girar.
Aquí vamos a repetir lo mismo que hemos hecho en estas últimas 4 vueltas. En el espacio de cadena voy a hacer un punto bajo cadena. En el siguiente espacio voy a hacer punto bajo cadena y así voy a continuar para esta vuelta número 8. Ahora ustedes van a continuar haciendo el resto. Cuando terminen esta vuelta en el color gris van a estar aquí a este lado y van a agarrar el color rojo y van a iniciar la otra vuelta y luego cuando terminen esa vuelta van a agarrar el color rosa. No es necesario cortar el hilo, nada más lo vamos a mantener ahí. Por eso es que agarramos la lazada junta para hacer el último punto bajo. Y bueno, continúen así. No estoy segura cuántas vueltas le voy a dar aquí para el resto del canesú. Si es que continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente. Si es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 10. Este es en el color rosa. Ahora agarré el color gris y con el color gris en esta vuelta número 11 vamos a aumentar. Miren, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí para aumentar, en este primer espacio de cadena voy a hacer un punto bajo, una cadena. En el siguiente voy a hacer un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Aquí está el aumento. Ahora voy a hacer una cadena y en el siguiente espacio voy a hacer un punto bajo nada más, una cadena y en el siguiente voy a repetir el aumento. Voy a hacer punto bajo, cadena, punto bajo, cadena. En el siguiente nada más voy a hacer un punto bajo, una cadena y en el siguiente voy a repetir el aumento. Así es como nos vamos a alternar para esta vuelta número 11. Miren, así es como se mira. Vamos a hacer 2 separado de una cadena, 1, una cadena, 2. Y así voy a continuar. Continúen para esta vuelta número 11 y nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 11. Hasta aquí tengo un total de 73 puntos bajos. Me hace falta hacer uno más aquí al final. Así es que para hacer este último no se les vaya a olvidar hacer una cadena aquí. Vamos a agarrar los dos colores aquí, el color rojo con el color gris y vamos a jalar una lazada. Ahora con el color rojo voy a cerrar este último punto bajo aquí. Y así terminó esta vuelta número 11, ahora con 74 puntos. Este último punto aquí cuenta como un punto bajo. Ahora para la vuelta número 12 con el color rojo voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora en esta vuelta en cada espacio de cadena voy a hacer un punto bajo, cadena. Recuerden que aquí tenemos una cadena en medio de estos dos, así es que vamos a meter el gancho ahí en medio. Voy a hacer un punto bajo, cadena. Punto bajo, cadena en el siguiente espacio, punto bajo, cadena en medio de estos dos, otra vez más, punto bajo, cadena, punto bajo, cadena y punto bajo, cadena, y así voy a continuar y así es como se mira. Ahora continúen así para esta vuelta número 12 y nos vemos al final. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 12 y tengo un total de 73 puntos bajos hasta aquí. Me hace falta hacer el último, así es que aquí vamos a agarrar los dos colores. Meto el gancho aquí donde están las 2 cadenas. Recuerden que estas 2 cadenas cuentan como un punto, así es que estoy contando ese punto. Y ahí voy a jalar los dos colores y con el color que sigue voy a continuar y voy a cerrar este último punto bajo. Miren ahí. Ahora con el color rosa voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. En esta vuelta número 13 voy a hacer lo mismo que hice en la vuelta número 12. Voy a hacer un punto bajo, cadena en cada uno de los espacios de cadena. Ahí está, miren. Esta parte es lo mismo que hicimos aquí antes de hacer el aumento. Punto bajo, cadena, punto bajo, cadena y siempre vamos a terminar con 74 puntos bajos. Ahora voy a hacer 2 o 3 vueltas más de aquí en adelante. Ustedes nada más van a repetir lo mismo que hicimos en estas vueltas antes de hacer el aumento. La única diferencia ahora es que vamos a tener 74 puntos bajos. Continúen y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé la vuelta número 14 en este color gris y tengo un total de 74 puntos bajos por todo alrededor. Ahora en la siguiente vuelta vamos a dividir las mangas, así es que aquí antes de hacer eso les voy a medir el canesú. Me está midiendo aproximadamente 4 pulgadas que son más o menos 10 centímetros.
Ahora, en la siguiente vuelta, la vuelta número 1, vamos a dividir las mangas. Aquí, como les dije, tengo 74 puntos por todo alrededor. Así es que aquí, para los delanteros, tengo 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luego, en este espacio, puse un marcador de puntos. Ahora, para cada una de las mangas, tengo 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aquí voy a ajustar porque me agarró ahí ese punto. Ahí. 18. Ahora, para la parte de atrás tengo también 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y luego para la otra manga tengo 18 y el otro delantero aquí son 10 puntos. Así es como vamos a dividir aquí ya las mangas. Y así es como me ha quedado el canesú. Miren qué lindo está, me encanta este punto. Y bueno, ahora para dividir la manga yo voy a continuar con solo un color, el color gris, que es el color principal. Así es que aquí para hacer esta vuelta vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a comenzar a contar vueltas porque vamos a dividir ya las mangas. Voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Aquí en este primer espacio de cadena voy a hacer un punto bajo, una cadena. Luego en el siguiente espacio voy a hacer un punto bajo, cadena en el siguiente y así voy a continuar hasta llegar aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la manga. Ok, terminé de hacer estos 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No estoy contando aquí estas 2 cadenas, solamente estoy contando los puntos bajos y si tengo 10. Ahora para dividir la manga voy a hacer 4 cadenas. Me voy a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 puntos bajos y en este siguiente espacio donde tengo mi marcador voy a hacer un punto bajo. Ahora aquí voy a continuar con lo mismo haciendo un punto bajo, una cadena, punto bajo, una cadena en cada uno de los espacios de cadena hasta llegar al siguiente marcador. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la otra manga. Ok, terminé de hacer estos 19 puntos bajos desde aquí. Miren, tengo 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 puntos bajos para la parte de atrás. Ahora para dividir la otra manga vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Nos vamos a saltar estos 18 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y en este espacio que sigue de cadena aquí voy a hacer un punto bajo, una cadena y luego voy a continuar y terminar este delantero con 10 puntos bajos. Continúen y nos vemos al final de esta primera vuelta. Ok, terminé de hacer estos últimos 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y para esta vuelta tenemos un total de 39 puntos más las 2 cadenas aquí. Tenemos 40. Miren, tenemos aquí tengo 10 más las 2 cadenas. A este lado tengo 10 y para la parte de atrás tenemos 19. Así es que se hace un total de 39 puntos bajos más las 2 cadenas aquí. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a continuar con el mismo color y vamos a hacer la segunda vuelta donde vamos a aumentar aquí debajo de la manga. Así es que aquí, miren, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En este primer espacio aquí voy a hacer un punto bajo, cadena y así voy a continuar hasta llegar debajo de la manga. Aquí llevo 1, 2, 3 puntos bajos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí en la primera cadena voy a hacer un punto bajo, una cadena, un punto bajo en la primera cadena, en la misma cadena, miren ahí.
Así es que hice punto bajo, cadena, punto bajo en la misma cadena, la primera. Ahora me voy a saltar una y en la tercera cadena, aquí voy a hacer una cadena también. Así es que en la tercera cadena aquí, me voy a saltar una y en esta que sigue, voy a hacer también lo mismo. Voy a hacer punto bajo, cadena, punto bajo. Y ahora aquí voy a hacer una cadena. Me voy a ir al primer espacio de este lado. Y voy a hacer un punto bajo, cadena, y luego voy a continuar con la misma secuencia para el resto de la parte de atrás. Y luego nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí a este otro lado. Terminé de hacer estos puntos bajos para la parte de atrás. Estoy justamente aquí en este último espacio. Así es que ahora lo que voy a hacer es, hice mi último punto bajo, hice una cadena y en la primera cadena aquí voy a hacer lo mismo que hice al otro lado. Voy a hacer un punto bajo, una cadena y un punto bajo en esta misma cadena. Ahora voy a hacer una cadena, me voy a saltar una y en la tercera cadena aquí voy a hacer punto bajo, cadena, punto bajo en la misma cadena, cadena, y luego voy a ir aquí al primer espacio de cadena de este delantero. Así es que voy a hacer punto bajo, cadena en cada uno de los espacios de cadena hasta terminar esta vuelta. Continúen y nos vemos al final de la segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta y tengo un total de 45 puntos bajos más las dos cadenas aquí al inicio. Así es que son 46 puntos si contamos las dos cadenas. Ahora para la tercera vuelta voy a hacer dos cadenas y voy a girar. Ahora vamos a hacer lo mismo aquí hasta llegar más o menos aquí. Vamos a aumentar 1 o 2 puntos más debajo de la manga. Así es que esta parte la vamos a trabajar igual. Este punto bajo, cadena, llevo 2 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos. Ahora una cadena. Ahora miren, tenemos el primer aumento. Aquí está un punto bajo, una cadena, un punto bajo. En medio, aquí donde está el espacio de cadena, voy a hacer un aumento. Voy a hacer un punto bajo, una cadena, un punto bajo. Ahora vamos a hacer una cadena y en medio aquí de separación teníamos una cadena también. Ahí voy a hacer otro aumento. Voy a hacer un punto bajo, una cadena, un punto bajo, una cadena y luego tengo el segundo aumento de la vuelta anterior. Está un punto bajo, una cadena, un punto bajo. Aquí donde está la cadena voy a meter el gancho y voy a hacer el tercer aumento. Punto bajo, cadena, punto bajo, cadena y luego voy aquí al primer espacio de este lado y voy a continuar ahora con el punto. Ahí está. Ahora aquí ustedes van a continuar para la parte de atrás haciendo lo mismo. Luego nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a hacer el aumento aquí a este otro lado. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos para la parte de atrás. Estoy aquí justamente en este último espacio de cadena de este lado de la parte de atrás. Ahora aquí tengo una cadena y tengo los dos aumentos. Tengo un punto bajo, una cadena, un punto bajo en el primer aumento. Así es que en el espacio de la cadena aquí voy a hacer un punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, y en medio donde tengo el espacio de cadena voy a hacer punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, y en el último aumento en medio de estos dos puntos bajos voy a hacer punto bajo, cadena, punto bajo. Aquí está el aumento, tengo 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora voy a hacer una cadena y voy a irme aquí al primer espacio de cadena y voy a hacer punto bajo, cadena y luego lo mismo, punto bajo, cadena hasta terminar esta tercera vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta y tengo un total de 51 puntos bajos más las dos cadenas aquí al inicio. Ahora, para la vuelta número 4 vamos a hacer dos cadenas y vamos a girar. Aquí vamos ahora nada más trabajar
el punto así como lo hacemos siempre. Vamos a hacer punto bajo cadena, punto bajo cadena. Y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta. Ya no voy a hacer aumentos ni nada. Aquí les voy a mostrar lo que vamos a hacer debajo de la manga para trabajar los aumentos. Vamos a tratarlos de igual manera. En cada espacio hacemos un punto bajo, una cadena. Ya les muestro aquí. Aquí estoy llegando. Déjenme ver, me hace falta uno más. Aquí está, miren los dos puntos bajos y en el centro tengo una cadena. Ahí voy a hacer un punto bajo, una cadena. Luego aquí hice una cadena de espacio, voy a hacer un punto bajo, una cadena. Y luego tengo el siguiente aumento del centro. En el centro tengo una cadena, voy a hacer un punto bajo, una cadena. Y de separación hice una cadena, voy a hacer punto bajo, cadena. Luego tengo el último aumento en el centro de estos dos. Voy a hacer un punto bajo, una cadena. Y ahora tengo aquí la cadena de espacio, punto bajo, cadena, punto bajo, cadena. Y ahora ya estamos en la parte de atrás. Y ahí está, así es como vamos a trabajar aquí, miren, y así es como se mira. Así es que continúen, ustedes van a hacer exactamente lo mismo aquí, debajo de esta manga. Y luego vamos a terminar la cuarta vuelta. Nos vemos al final. Ok, estoy aquí al final de esta cuarta vuelta y tengo un total de 51 puntos bajos más las dos cadenas al inicio. Ahora de aquí en adelante siempre vamos a repetir esta misma vuelta y siempre vamos a terminar con el mismo número de puntos. Ya no vamos a hacer aumentos ni nada, sino que ya de aquí en adelante le vamos a dar el largo al suétercito. Así es que vamos a hacer dos cadenas para iniciar. Vamos a girar y en cada uno de los espacios de cadena van a hacer un punto bajo, una cadena, punto bajo, una cadena, y así van a continuar y repetir la misma vuelta por el resto del suéter, como les digo. Así es que continúen. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer. Tal vez decido cambiar aquí de color de hilo, no estoy segura, pero ahí les voy a decir cuando yo cambie de color de hilo para darle un poquito más de color al suéter. Tal vez en la parte de abajo voy a cambiar y le voy a dar un poco de color. Pero ahí continúen viendo y yo les voy a decir exactamente en cuál vuelta vamos a hacer eso. Pero por el momento ustedes nada más van a continuar con el resto del suéter repitiendo esta última vuelta que les acabo de mostrar. Bueno, continúen viendo y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, tengo un total de 32 vueltas desde la primera vuelta donde dividimos las mangas hasta aquí. Hay 32 vueltas y me está midiendo desde aquí hasta aquí. Está midiendo aproximadamente 31 centímetros, que son más o menos 12.25 pulgadas. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es vamos a hacer puntos bajos a la orilla. Estoy al lado derecho, así es que asegúrense de estar al lado derecho. Miren, así. De aquí en adelante... Este va a ser el lado derecho también, este va a ser el lado que se va a ver, este va a ser la parte de atrás. Asegúrense de poner un marcador de puntos. Aquí está el inicio de cadena, para que les sirva allí y sepan cuál es el lado derecho. Y bueno, ahora, como les digo, aquí vamos a hacer puntos bajos a la orilla. Si ustedes quieren hacer esta parte más largo, lo pueden hacer. Yo así lo voy a dejar. Creo que está bien para el tamaño que estamos haciendo y este punto estira, miren. Ahora, aquí me olvidé mencionarles de que aquí hice una vuelta en rojo y una vuelta en color rosa y luego terminé con la vuelta en color gris. No se los mostré porque es lo mismo que hicimos aquí. Ahora, aquí vamos a hacer puntos bajos a la orilla. Aquí lo importante es de que esta parte quede bien, no quede muy encogida y que tampoco quede muy cargada de puntos, porque si no se va a caer así, se va a ver muy feo. Les voy a mostrar cómo yo lo voy a hacer. Miren, tengo el último punto bajo, voy a hacer una cadena y luego en este mismo punto aquí voy a hacer un punto bajo. Ahora me voy a ir aquí al siguiente espacio, miren, voy a hacer un punto bajo y luego aquí vamos a ver cómo vamos a trabajar esta parte. Bien, me voy a saltar uno o voy a hacer dos juntos y luego me salto uno. Ahí va a depender de cada quien. Aquí lo importante, como les digo, es de que quede bien. Me voy a saltar aquí, me voy a ir al siguiente y voy a hacer dos. Creo que así va a estar bien. Me salto una vuelta y en el siguiente voy a hacer uno y dos. Miren ahí. Me salto una vuelta y en los siguientes voy a hacer punto bajo,
me salto uno y en el siguiente voy a hacer lo mismo. Y así voy a continuar hasta llegar a la parte de arriba. Creo que así se va a ver bien. No quiero que queden muchos puntos aquí, así es que así voy a continuar hasta llegar aquí a la parte de arriba. Cuando llegue aquí, les digo cuántos puntos exactamente yo he hecho para que tengan también los mismos puntos. Así es que nos vemos aquí en esta parte de arriba. Ok, estoy aquí en esta parte de arriba y tengo un total de 34 puntos bajos. Ahora, aquí en esta parte casi que hice todos los puntos, no me salté porque quiero que me quede bien aquí esta parte, así es que tengo 34 puntos. Asegúrense de tener el mismo número de puntos que tenemos aquí a este lado. No necesariamente tenemos que tener el mismo número. Si a ustedes les parece bien así como lo tienen y tienen menos puntos, está bien, no pasa nada, así que quede. O si tienen más y si ustedes creen que está bien, también así que quede. Lo importante es de que, como les digo, tengamos el mismo número de puntos a este lado que al otro lado también. Ahora aquí lo que voy a hacer es voy a hacer una cadena y me voy a regresar y voy a hacer puntos bajos. Así es que empezando en este último punto aquí voy a hacer un punto bajo, luego punto bajo en el siguiente y así voy a continuar hasta llegar a la parte de abajo. Cuando llegue aquí voy a hacer una cadena, voy a girar y me voy a regresar hacia arriba. Así es que nos vemos al final de esa tercera vuelta. Ok, terminé de hacer las 3 vueltas y miren, así es como me ha quedado. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a trabajar el cuello. Lo que yo voy a hacer son puntos bajos en realce por frente. Aquí en este último punto, miren aquí, en este punto de esquina voy a hacer otro punto bajo. Ahora, en el siguiente punto que sigue, miren así, voy a hacer un punto bajo en realce por frente. En el siguiente, punto bajo en realce por frente. Y así voy a continuar haciendo puntos bajos en realce por frente. Quiero de que aquí alrededor del cuello me quede un terminado más bonito. Y creo que con puntos bajos en realce por frente va a quedar mejor. Miren, ahí está. Así es como voy a continuar por todo alrededor del cuello. Así es que continúen y nos vemos aquí al final. Si se les hace más difícil ustedes hacer este punto, entonces pueden hacer puntos bajos. No pasa nada. Así es que nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar el otro lado. Ok, terminé de hacer el cuello, así es como me ha quedado. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos a este lado, lo vamos a hacer aquí. Vamos a tener el mismo número de puntos y vamos a hacer las 3 vueltas. Miren, en este último punto de cadena, que es este, ahí voy a hacer 2 puntos bajos. Y luego voy a continuar hacia abajo haciendo un punto bajo por cada vuelta en esta parte aquí, así lo hice el otro lado. Y así voy a continuar hasta llegar aquí abajo. Ahora aquí voy a hacer una cadena, voy a girar y voy a continuar hacia arriba para la segunda vuelta. Luego voy a hacer una cadena y voy a girar y voy a continuar y terminar la tercera vuelta aquí abajo. Nos vemos al final de la tercera vuelta. Ok, terminé de hacer esta última vuelta. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y luego escondí el hilo aquí por el lado de adentro. También ya le agregué los botoncitos, miren qué lindo está. Lo pueden dejar así como un chaleco sin agregarle mangas, pero aquí les voy a enseñar cómo vamos a hacer la manga. Ahora, estos botones miden 1.5 milímetros. En pulgadas esto mide 1/4 de pulgada. Ahora, también aquí no agregamos ojales, ya que los espacios entre punto y punto, aquí en este huequito se puede usar como ojal, así como lo hice aquí, miren. Así es que ahí está, el chaleco está terminado. Si ustedes lo quieren dejar así sin manga, también está bonito, pero aquí vamos a agregar mangas. Así es que para hacer eso nos vamos a ir aquí a este lado y lo vamos a hacer de adentro hacia afuera esta primera vuelta. Así es que los dos lados son iguales, ustedes van a hacer lo mismo al otro lado. Ahora, en esta parte vamos a usar 2 ganchos. Vamos a iniciar con este gancho de 5.5 milímetros y luego después que hagamos más o menos unas 18 vueltas vamos a cambiar a este gancho de 5 milímetros para darle forma a la manga. Así es que con el mismo color gris aquí tengo una lazada lista. Nos vamos a ir aquí debajo de la manga en este primer espacio que es más o menos el centro. Aquí abajo vamos a jalar una lazada así, miren, vamos a hacer una cadena y en este mismo espacio voy a hacer un punto bajo. Ahí está. Ahora vamos a hacer una cadena y en este siguiente espacio aquí voy a hacer un punto bajo, una cadena y en este mismo espacio, miren, donde tengo este punto donde dividimos la manga, aquí miren, voy a hacer un punto bajo, una cadena y luego
vamos a meter el gancho en cada uno de los espacios de cadena que quedaron en la manga. Así, punto bajo, cadena, punto bajo, cadena. Y así voy a continuar hasta llegar aquí a este otro lado. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Ok, estoy aquí a este otro lado de la manga. Hasta aquí tengo 20 puntos bajos. Este es el último espacio de cadena y luego tenemos estos dos espacios. Ahora vamos a hacer una cadena y en este primer espacio voy a jalar una lazada. En el último espacio aquí voy a jalar una lazada. Tengo 3 lazadas, cierro. Y así es como voy a trabajar este último punto bajo. Ahora tengo un total de 21. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto bajo. Aquí miren, el que hicimos al inicio, y vamos a hacer un punto deslizado. Así termino la primera vuelta con un total de 21 puntos bajos. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Siempre vamos a girar para mantener el punto así igual. Si ustedes no giran les va a quedar diferente. Pues bueno, aquí miren, para iniciar la segunda vuelta tenemos el punto que hicimos al final y luego tenemos el primer espacio de cadena. En este primer espacio de cadena metemos el gancho y hacemos un punto bajo, una cadena. En el siguiente espacio de cadena, otra vez más, punto bajo, cadena, y así voy a continuar por todo alrededor de la manga haciendo punto bajo, cadena en cada uno de los espacios de cadena. Eso es todo lo que voy a hacer. Así es que continúen y nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta para mostrarles cómo vamos a terminar la segunda vuelta y luego iniciar la tercera vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta. Hasta aquí tengo 20 puntos bajos. Aquí al final no vamos a hacer cadena, sino que nos vamos a ir encima del primer punto bajo y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así terminamos la segunda vuelta con un total de 20 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora voy a buscar el primer espacio de cadena, que es este, que es el que está después del último punto bajo, miren ahí. Y voy a hacer un punto bajo, cadena. Punto bajo, cadena en el siguiente espacio, punto bajo, cadena en el siguiente espacio, y así voy a continuar por todo alrededor de la manga haciendo punto bajo, cadena en cada uno de los espacios de cadena de la vuelta anterior. Pues bueno, continúen así, nos vemos al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta. Hasta aquí tengo 19 puntos bajos. Ahora aquí al final vamos a tener que hacer una cadena porque ya no vamos a reducir más. Así es que nos vamos a ir encima del primer punto bajo que hicimos y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así terminamos esta tercera vuelta con 19 puntos bajos. Ya no vamos a hacer más reducciones, así es que para la vuelta número 4 y todas las vueltas que siguen siempre vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Y empezando en el primer espacio de cadena, en este caso es este que está aquí, vamos a hacer un punto bajo, una cadena y luego en cada uno de los espacios hacemos punto bajo, cadena por todo alrededor de la manga. Así es que continúen así por esta vuelta número 4 y nos vemos aquí una vez más para mostrarles cómo terminar cada vuelta de aquí en adelante y cómo iniciarla. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí al final de esta cuarta vuelta. Hasta aquí tengo 19 puntos bajos. Ahora, aquí al final no se les vaya a olvidar hacer una cadena y para terminar cada vuelta de aquí en adelante nos vamos a ir encima del primer punto bajo y nos vamos a unir con un punto deslizado. Así es como vamos a terminar cada vuelta de aquí en adelante y siempre vamos a tener 19 puntos bajos. Ahora, para iniciar cada vuelta de aquí en adelante vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Y en el primer espacio de cadena, que es este que está aquí, que es la última cadena que hicimos antes de terminar, vamos a meter el gancho y vamos a hacer un punto bajo, cadena. Luego en el siguiente espacio, punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, y así van a continuar por todo alrededor hasta terminar una vez más esta vuelta. Y así es como ustedes van a continuar para el resto de la manga. Ahora, van a hacer esto por un total de 18 vueltas y aquí ya tenemos 4 vueltas. Así es que van a continuar por un total de 18 vueltas con este gancho de 5.5 milímetros. Así es que continúen por un total de 18 vueltas con este gancho de 5.5 milímetros y luego cambien el gancho a uno de 5 milímetros por 8 vueltas y nos vemos más o menos aquí cuando ya hemos terminado estas 8 vueltas para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 8 donde usé un gancho de 5 milímetros. Esta parte aquí
la hicimos usando un gancho de 5.5 milímetros y luego cambiamos a un gancho de 5 milímetros, hicimos 8 vueltas. Ahora aquí para terminar tengo una cadena, me voy a ir encima del primer punto bajo y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer esta parte donde hacemos 4 vueltas. La vuelta en rojo, rosa y 2 vueltas en el color gris. Ahora, si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces solamente continúen por un total de 4 vueltas más. Pero les voy a mostrar aquí cómo yo lo hice. Miren, voy a agarrar el siguiente color, voy a meter el gancho en este mismo punto aquí y voy a jalar esta lazada en este color rojo. Así, la voy a pasar por esta lazada en el color gris, voy a jalar aquí el color gris para que se cierre ahí ese punto y luego con el color rojo voy a continuar, voy a hacer una cadena, voy a girar y en el primer espacio de cadena aquí voy a hacer un punto bajo, cadena, punto bajo, cadena y así voy a continuar por todo alrededor en este color rojo. Cuando termine esta vuelta me voy a unir aquí encima del primer punto bajo. Aquí voy a hacer un punto deslizado, voy a cortar el hilo, voy a pasar el hilo por esa última lazada y luego voy a jalar una lazada en el color rosa. Voy a hacer esa vuelta en el color rosa, siempre teniendo los mismos puntos que son 19 y de nuevo voy a terminar esa vuelta y voy a añadir el color gris y voy a hacer 2 vueltas más en el color gris y así voy a terminar ya aquí la manga. Así es que continúen, terminemos estas últimas 4 vueltas y luego nos vemos para mostrarles ya el suétercito terminado. Ok, terminé de hacer estas últimas 2 vueltas en este color gris. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado. Corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y aquí está la manga terminada. Ahora, ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos a este lado, lo van a hacer de igual manera aquí a este lado. No cambia nada, es exactamente igual. Así es que aquí está ya mi chaquetita terminada. Miren qué linda está, me encanta, está muy bonita y creo que está fácil de hacer. Pues bueno, ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde acá arriba del cuello hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 11.25 pulgadas, que son más o menos 28.5 centímetros. Desde abajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 7 pulgadas, que son más o menos 18 centímetros. Desde arriba del cuello hasta aquí abajo está midiendo aproximadamente 34 centímetros, que son más o menos 13.25 pulgadas. Por todo alrededor del pecho, esta parte aquí está midiendo aproximadamente 54 centímetros, que son más o menos 21.25 pulgadas. Así es que basado en estas medidas, este suétercito es para niñas de más o menos 18 a 24 meses, pero fácilmente lo van a poder tejer más grande o más pequeño, desde más o menos 3 a 6 meses hasta más o menos 24 meses. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar cómo lo pueden tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. También usé exactamente 185 gramos de lana y bueno, aquí está ya el suétercito terminado, así es que espero que les guste. Pues bueno, esto ha sido el tutorial de hoy, espero que les haya gustado, no se olviden regalarme su like, nos vemos en el próximo. Saludos.